Buenas noches. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias del Museo del Jade, hoy con el tema Muerte en la costa este del Golfo de Nicoya. La conferencia estará a cargo de Javier Fallas y Juan Vicente Guerrero. Y antes de dar las palabras, me permito compartir una breve reseña de los expositores. Juan Vicente pertenece a la primera generación de arqueólogos formados en la Universidad de Costa Rica, con más de 40 años en el Museo Nacional de Costa Rica. También ejerció la docencia universitaria y es autor de diversos estudios sobre la arqueología de Cañas, Liberia, Grecia de la Alajuela, y tiene investigaciones que se han centrado en la dinámica del jade precolombino y en la historia de la región Gran Nicoya. Javier Fallas es arqueólogo, licenciado y máster en antropología por la Universidad de Costa Rica. Desde el 2024 se desempeña como arqueólogo conservador del Museo del Jade, con experiencia de investigación, conservación y gestión del patrimonio arqueológico, y sus intereses incluyen la protección de sitios de patrimonio mundial, el tráfico ilícito de bienes culturales y la vida cotidiana de las poblaciones antiguas de Costa Rica. Les agradecemos a ambos por acompañarnos esta noche y les cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y también a las personas que van a estar en línea, ¿verdad? Para oír la conferencia. Primero que nada, quería agradecer principalmente al arqueólogo Javier Fallas, porque Javier pues se interesó por los materiales de este sitio arqueológico que vamos a ver, que se llama Orocu. Está en el Golfo de Nicoya. Y yo hice esa excavación imagínense que eso fue en 1997. Y esos materiales quedaron en el Museo Nacional porque yo tuve que irme al proyecto de riego Arenal Tempisque, ¿verdad? Y continuar. Y ese año tuve que escribir esa memoria del Cañar Liberia porque se vencía todo el plazo del proyecto y todo, ¿verdad? Entonces los materiales quedaron ahí y Javier después me dijo a mí que él estaba interesado en hacer su tesis de licenciatura en la Universidad de Costa Rica. Yo le dije que me extrañaba, que con mucho gusto más bien que los tomara. Y después también hicimos un artículo también sobre esta parte del sitio, ¿verdad? Entonces, en este momento, lo que pensamos fue hacer un pequeño desglose que incluye una introducción o unos antecedentes, una metodología de campo, resultados y unos comentarios finales. Entonces yo voy a tratar la primera parte de lo que es los antecedentes y la parte de todo lo que fue la metodología de campo, y después Javier se va a referir a los resultados y al final que son finales, ¿verdad? Que vamos a compartirles. Bueno, este sitio, como les decía, se encuentra en el Golfo de Nicoya. El antecedente está así. Nosotros se había hecho un estudio a finales de los 70 en el Golfo de Nicoya, incluyendo algunas de las islas. Este trabajo lo había hecho una arqueóloga norteamericana que se llama Winifred Creamer, y ella hizo su tesis doctoral de ese trabajo. Ella hizo una prospección general en el Golfo y algunas islas, pero muchas fueron por medio de informantes, es decir, no fue una metodología sistemática utilizando, por ejemplo, como utilicé yo en la zona Cañas Liberia, las orillas de los ríos, que es donde van a estar las poblaciones asentadas por el agua, ¿verdad? Sino que ella hizo eso, más que nada con informantes y algunos recorridos. Y después se excavó en la isla San Lucas y principalmente y algunas pruebas en la isla de Chira. Y bueno, y observó varios sitios en esa zona. Lo que se había dicho era que en ese momento que los sitios principalmente costeros, la mayoría eran tardíos, es decir, que eran entre, digamos, 800 o 900 hasta prácticamente la conquista. No obstante, ¿verdad? Otros trabajos y mismo que hice yo en Orocu, perdón, demostró que, bueno, por lo menos en esta banda había localizado este sitio que ahí fuimos en la marcha viendo que tenía materiales más tempranos que la última fase tardía, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes pueden ver en el mapa o en esta transparencia cómo están de estos. Este sitio está ahí, estaba
remarcando Javier, ahí cerca de Chomes es donde está ese sitio muy cercano al mar y es a la par del río Lagarto, obviamente que era la fuente de agua principal que tenía esta población. Ahora, hay que tomar en cuenta esto, el Golfo de Nicoya es una zona importantísima todavía actualmente por la extracción de sal. La sal, o sea, el Golfo es el principal productor de sal actualmente para Costa Rica, bueno, Bahía Salinas y otras partes, pero el Golfo es el principal productor. Y una de las cosas es que la sal fue uno de los productos más importantes para el intercambio, comercio de las poblaciones precolombinas de esa zona hasta la zona sur, inclusive sabemos que estaba llegando piezas de cerámica, sal y otros productos que los comerciantes estaban o los viajeros estaban llevando de un lado al otro, ¿verdad? Bien, entonces el sitio como tal, como les decía, se encuentra ahí en las márgenes y muy cerquita del mar. En lo que realmente yo procedí a hacer es que, bueno, primero que nada, el sitio fue por una denuncia. No es que yo llegué al sitio haciendo una prospección o un trabajo sistemático, sino que había un señor que nos llamó, don Walter Mena, yo pedí que viniera, no pudo venir desde Esparza, y me llamó y me dijo que estaban alterando un lugar ahí. Y entonces yo fui con él, bueno, él me llevó y fuimos y yo dije, no, sí, tenemos que hacer unas pruebas en este lugar para ver. Y entonces cuando yo llegué al lugar, noté sí algunos huecos, principalmente en algunos, el sitio está compuesto por varios montículos, como llamamos nosotros, o elevaciones, ¿verdad? Que como se ve acá, creo que eran 18 o 20, ¿no? 18 son los más importantes, por lo menos más grandes. Y entonces lo que hice fue hacer una prospección sistemática en el área donde yo vi los huecos en algunos de esos montículos. Y se veía principalmente en los que, en que es el montículo 2, el 1, el 4, principalmente el 5 todavía, y el 3 por acá. Esos eran unos montículos que lo que más tenían era concha, por lo menos arriba en la parte superficial. Entonces, lo que vemos es, recordemos que los concheros son los materiales de basura o desecho que las poblaciones utilizaron una vez que consiguieron esos moluscos, ¿verdad? Y los consumieron, principalmente en comida, ¿verdad? Combustible, y algunos otros, pues, para tintes, si hubiera murex o algún otro tipo de material que se usó también para asada o como materia prima para como una especie de palita, en algunos casos, con algunos de esas conchas grandes, ¿verdad? Como las... ¿cómo se llaman estas? Las ostras y estas, ¿verdad? Que son muy, muy grandes, o algunos de los cambutes, se les sacaba una parte, también se podía utilizar, o sea, hemos visto que se utilizó a ese nivel. Entonces, aprovechando eso, digamos, de que ya yo estaba en el lugar, lo que hice fue hacer principalmente, lo que primero hacemos por lo general es un mapa con una brújula o un teodolito, que en este caso sea una brújula, y ese mapa ubicando todos los montículos o las zonas, las áreas principales y tomando en cuenta pues el tamaño o el diámetro que estas estructuras tenían. Luego seleccioné unas áreas para hacer unas pocas pruebas, que era lo que yo tenía de tiempo y por el dinero también que había para esa investigación. Recordemos que las investigaciones son caras. Entonces hicimos unas pruebas estas pequeñas que son verticales en esas áreas de aquí abajo, y creo que había otra más abajo, y después excavamos en el montículo 7, ¿verdad? Que es esa prueba 6 allá. Después en el montículo 1 hicimos una pequeña prueba que era un conchero, y abajo en el montículo 13 hicimos una prueba de 5 por 3 metros. En la del 7 era un montículo, era una prueba de 7 metros por 3. Hicimos una ampliación porque nos apareció un entierro ahí en una parte de la pared, entonces ampliamos un espacio ahí como de 1 metro, creo, no me acuerdo ahorita, ¿verdad? Para poder excavarlo completo, el entierro que teníamos ahí. Otros entierros inclusive los dejamos, pues ya no tenemos tiempo en la pared, entonces no profundizamos en la pared, sino que lo dejamos ahí, simplemente lo mapeamos, lo ubicamos en el cuaderno y todo, pero no lo excavamos en muchos de los casos, ¿verdad? Bien, las pruebas, en este caso, esta es una de las pruebas que hicimos en el montículo 13, que es la operación
que llamamos 5, ¿verdad? Y ahí hicimos una pruebita de 5 metros por 3. Entonces, ¿qué era lo que yo perseguía? Bueno, si encontrábamos enterramientos, todo arqueólogo por lo general lo que persigue es ver, obviamente, cómo fue que se hizo el evento, es decir, cómo se preparó el terreno, cómo baja el espacio, ¿verdad? La forma, el tamaño, la profundidad y los artefactos o materiales asociados. Y desde luego, pues si tenemos una buena suerte de tener buena preservación, determinar sexo, edad, estatura. Eso lo vamos a ver más tarde con Javier. Y entonces, en este caso hicimos una prueba y encontramos ahí unos individuos, ¿verdad? Que están enterrados. Como pueden ver ustedes arriba, se ve el bloque de piedra en la pared allá, donde baja el montículo, todo ese bloque de piedra que era como de 1 metro o poquito menos, ¿verdad? Y ya después se llega a una tierra pura, o sea, limpia, y en esa tierra vimos un marco bien claro de la tierra, una mancha diferenciada, entonces bajamos después solo la mancha y encontramos los individuos. Esto es en el montículo 7. Nosotros acá hicimos un trabajo más fuerte, hicimos una operación más grande de 7 metros, les decía, por 3 de ancho, para ver definitivamente pues cómo estaba compuesto ese montículo, por lo menos que era uno de los más grandes y estaba, que parecía muy bien conservado, no tenía huecos de guaquero ni eso, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en la pared, ¿verdad? En aquella pared de que no me acuerdo, ¿verdad? Oeste, en esa pared se nota muy claro una serie de cosas importantes. Hay restos de material arriba, ¿verdad? Entre algunas piedras hay conchas, no muchas, ¿verdad? Pero sí hay, lo mismo que huesos de animales, encontramos ahí también. Y más abajo encontramos ¿por qué no sale eso? En ese, más abajo está igual al montículo anterior, está la tierra bien clara y se nota el área de enterramiento, o sea, en este caso como una especie de cajón, como si tuviéramos nosotros un cajón de piedra, pero en este caso es de pura tierra, donde se hizo la fosa y vean, esta es la misma que tenemos acá, donde están los individuos, o en este caso un individuo que por lo menos someramente se veía que es un individuo que fue enterrado en posición fetal, ¿verdad? O flexionada, como llamamos nosotros, ¿verdad? También. Obviamente, muchos de estos individuos tenían pues buenas ofrendas o buena cantidad de ofrendas. Tal vez no como para decir que había un personaje de demasiada importancia. Luego lo vamos a ver que sí habían algunos elementos importantes, ¿verdad? También a pesar de no ser muy tumultuoso como en otros casos que hemos visto. Dentro de esa excavación también notamos arriba, una vez que quitamos la piedra y la parte más alta y empezaron a aparecer los enterramientos, hubo un enterramiento arriba, un poco más cercano a la superficie, no me acuerdo ahorita de cuánto, por ahí estaba, de 25 centímetros a 130 o 1,30 metros, ok. Ahí aparecieron estos restos que se ven ahí, que están muy dispersos, ¿verdad? Y conforman uno o más individuos, ¿verdad? Pero fueron huesos dispersos, pareciera, a mí me da la impresión de que podría haber sido inclusive que eran huesos que se sacaron de otra fosa y se colocaron después encima, o que se trajeron de otro lado y se depositaron ahí porque pertenecía al grupo, a la parentela que tenía este lugar, ¿verdad? Donde se estaba enterrando cierto grupo entonces, de familias y posiblemente podría haber sido o podrían haber sido unos familiares. En este otro grupo, que ya es la parte más profunda de la excavación, al suelo ya estéril, encontramos este conjunto también de ya varios individuos, los cuales nos dan otros tipos de formas de enterramiento. Tenemos la forma extendida y tenemos la flexionada también y otros agrupados, ¿verdad? Como individuos que se tomaron, vean en ya donde Javier lo que hizo fue hacer como una especie de dibujo diferenciado, ¿verdad? Viendo los diferentes individuos que están compuestos, aparte de los 2 extendidos y de los 3 flexionados, ¿verdad? Que están en una fosa que llamamos nosotros una fosa común. Ahora,
perfectamente puede ser que se enterraran por lo menos 2 individuos primero, se sacaron cuando se metieron los otros individuos posteriores y por eso quedaron huesos agrupados por un lado y el otro. Es de de las cosas que hemos estado conjeturando, por lo menos, tomando en cuenta eso, los restos que están dispersos en la fosa y no están conformados. Ahora, hay algunos que parece que fueron cortados también a la hora de meter el otro individuo, ¿verdad? Ahora ya, entonces, en esta parte de lo que es propiamente la población sepultada, nos va a hablar Javier, que fue el que tomó la parte esa y logró ver, visualizar los individuos. Sí, aquí tal vez como para retomar lo que explicaba Juan Vicente con lo registrado en los montículos, estas profundidades es del punto más alto del montículo, ¿verdad? Entonces, fue muy interesante toda esa mezcla de elementos óseos humanos que respondió mucho a este último enterramiento, el más profundo, que era el múltiple. La población que se sepultó fue muy diversa. En este caso, Orocu tiene una preservación o una conservación del material óseo muy bueno. Sin embargo, de los 28 entierros que se excavaron en el 1997, únicamente de 13 entierros se recolectaron los huesos y esto representó 18 personas. Lo que se realizó fue un análisis osteológico basado en sus partes anatómicas más diagnósticas, que es lo que llamamos en arqueología, las partes craneales, dentales, del pelvis, para determinar principalmente el sexo y la edad de estos individuos. En términos de edad, lo que se refleja al menos en el montículo 7, en la operación 6, es que hubo una diversidad de población enterrada, no era como algo exclusivamente por edad o por sexo. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 infantes y principalmente adultos en edad media, ¿verdad? Entonces, en rangos de 14 a 35 años, de 16 a 20 años, 20 a 26 años, 25 a 34 años, y el mayor rango que se identificó fue de 35 a 50 años. En términos de la identificación del sexo, de repente, por las características de algunos huesos más diagnóstico, no en todos los casos se logró tener el éxito de este dato. Sin embargo, tenemos la identificación de 4 hombres y 4 mujeres, principalmente de estos grupos adultos, y 14 no se pudo identificar. Mucho de estos sitios que también, bueno, Juan Vicente es la historia viviente de toda esta parte de construcción de la arqueología, que fue un momento donde se hicieron demasiadas excavaciones y no era paralelo al tiempo necesario de analizarlos. Y entonces, este es uno de esos sitios como que quedaron ahí pendientes de hacer un abordaje integral, que justamente cuando se hizo ese abordaje integral, se identificaron restos óseos humanos que no habían sido localizados en estos montículos más funerarios. Entonces, justamente en el montículo 1, donde, digamos, se registró un área más de basurero, como explicaba Juan Vicente, esos restos de huesos de fauna, concha, fragmentos de cerámica, y en pruebas verticales, ¿verdad? Muy puntuales o en áreas entre ellas, entre los montículos, se lograron reconocer restos óseos humanos de, por ejemplo, 3 recién nacidos y un feto de 3 a 6 meses. Estos huesos son mucho más delgados, ¿verdad? Entonces, en realidad, mucho de la expertise en su momento, por ejemplo, del arqueólogo Ricardo Vázquez, es que logró identificarlo y compararlo con otros sitios, por ejemplo, como Huidor en Bahía Culebra, que es, es uno de los sitios donde más se han encontrado. Entonces, nos quedan muchas dudas de cómo pudo haber sido ese proceso de desecho, ¿verdad? Si fue un desecho como tal, o si se hizo un entierro tan pequeño que no pudo ser localizado en el campo propiamente. Entonces son muchas de esas preguntas que todavía nos hacemos en arqueología sobre cómo fue el tratamiento o la percepción del cuerpo humano en el pasado.
Y justamente dentro de esta parte de la historicidad de la arqueología, muchos de estos datos que hemos logrado generar casi 30 años después de la excavación del sitio, obedece a, digamos, a nuevas técnicas en arqueología para sacar datos más precisos. Y entonces justamente uno de esos datos que logramos generar es un fechamiento que, si no me falla la memoria, es como el único fechamiento para esta parte del Golfo, ¿verdad? De la costa este. Se obtuvo a partir de la extracción de un segmento de la epífisis distal del húmero derecho del individuo 1, y eso nos dio un rango de 597 a 670 después de Cristo, calibrado en 2 sigma y con una probabilidad del 95.4%. ¿Por qué escogimos este individuo? Porque es el individuo del entierro que justamente explicaba ahorita Juan Vicente, el único entierro múltiple y el que está a mayor profundidad. Entonces, este dato lo que nos permite explicar es que este fue la última, digamos, enterramiento que se llevó a cabo en el montículo, y todos los que estaban mezclados en la parte superior eran más tempranos. Entonces, aquí es como, bueno, en arqueología nos basamos mucho en los principios de estratigrafía que trabajan los geólogos, y en este caso más bien la estratigrafía es a lo invertido, ¿verdad? O sea, lo que comúnmente entre más profundo debería ser lo más antiguo, en este caso lo más profundo era lo más reciente, por este tratamiento que realizaron en la sepultura de estas 7 personas. Vamos a presentarles algunos resultados de, por ejemplo, qué tipo de objetos se encontraron en este sitio. Entonces, tenemos que en términos de objetos cerámicos fueron 52 casos, 45 de ellos corresponden a la región Gran Nicoya. Digamos, asociado a los montículos se encontraron vasijas, figuras humanas, principalmente representaciones de mujeres, ocarinas, volantes de uso y otros instrumentos menores. Un dato interesante que se encuentra en Orocu es el hallazgo de materiales cerámicos de la región central. Entonces, por ejemplo, algunos tipos cerámicos como selva café, bueno, estos tipos también que han clasificado Juan Vicente como por el lado de la fábrica, ¿verdad? Que son más de la región central, pero en este caso obedece a que Chomes está ubicado en lo que es como el límite de las 2 regiones. Entonces, por eso se encuentran muchos de esos materiales en este sitio en particular, y que se ha reportado, por ejemplo, por Gustavo Gómez y María Laura Villalobos en otros sitios, por ejemplo, de esta zona. En términos de los objetos en piedra, fueron 14, muchos de esos relacionados con la práctica agrícola, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de metates, el uso de manos de moler, fragmentadas, ¿verdad? Pero con huellas de uso. Eso quiere decir que posiblemente los utilizaron en vida y los depositaron como ofrenda a algunos de estos individuos. Y en el caso particular de un petrograbado con un diseño un poco abstracto. En cuanto a objetos orgánicos, la buena conservación permitió, digamos, el registro de algunos objetos en hueso, ¿verdad? Huesos, por ejemplo, largos de venado que fueron seccionados en sus extremos proximales y distales para hacer una especie de colgantes. Orejeras también, por ejemplo, como la que observan en la parte superior que está labrada. Una posible cuenta de mantarraya y algunos fragmentos o objetos en proceso de trabajo en concha o colgantes ya terminados o del todo no trabajados. Simplemente su función fue algo simbólico a la parte, digamos, ofrendaria. Bueno, como explicaba Juan Vicente, justamente esta imagen es un poco más clara de un perfil de este montículo. La sucesión de actividades que se realizaron en la parte superior y inferior, ¿verdad? En la parte superior, mucho de esta mezcla de fragmentos
de todos los materiales. Por ejemplo, en cerámica vemos lo mismo, fragmentos de la región Gran Nicoya, de la región central, y una serie de moluscos, ¿verdad? Que fueron parte de la alimentación o de la vida cotidiana de estas poblaciones del Golfo, que por el tipo de molusco podemos inferir de qué tipo de ambiente fueron extraídos, ¿verdad? Y hasta su destino final, donde fueron consumidos en el sitio como tal. Acá también se puede observar tal vez lo que explicaba Juan Vicente al inicio de la presentación, esa mezcla de materiales entre la construcción, entre piedras utilizadas en la construcción de los montículos, como esta sucesión de actividades cotidianas. Justamente como explicaba Juan Vicente al inicio, la cercanía del sitio con el río Lagarto permitió que de este lugar fueran donde trajeran las piedras, ¿verdad? Para hacer estas construcciones, que bueno, son montículos, ustedes vieron las dimensiones, pero las alturas de repente no son tan altos como otras zonas, por ejemplo, como Cañas Liberia y la misma Bahía Culebra, pero digamos, no deja de ser, digamos, toda una inversión de tiempo por parte de la población para enterrar este tipo de individuos. En términos de las ofrendas, vamos a detallar algunos entierros muy específicos. Este es el individuo, bueno, la individuo 1 del entierro múltiplo, del entierro 23, que es una mujer de 30 a 39 años, de la cual justamente fue la que se extrajo la muestra para fechamiento, que bueno, estos fechamientos en Costa Rica tenemos que mandarlos a un laboratorio especializado en Miami o en Florida, porque en Costa Rica no existe. Entonces, bueno, este individuo, una de las ofrendas que presentó, y la única, eran este tipo de objetos, pareciera que son huesos de saíno, son huesos que no son totalmente redondeados en sus extremos, y como observan en la imagen, fueron colocados en los dos extremos de su húmero izquierdo, que pareciera que la ausencia o la poca conservación de algún material orgánico es lo que quizás explicaría de algún material que fuera enlazado estos objetos al hombro de la persona. Pero bueno, a pesar de la buena conservación del hueso, no tuvimos bueno, Juan no tuvo el éxito de, digamos, encontrar residuos de tal vez algún material orgánico. Y el otro entierro en particular es un entierro de un infante de 18 meses a 5 años, el cual fue enterrado con 20 ofrendas. Fue el entierro con más ofrendas, ¿verdad? El mayor conjunto ofrendario, y justamente presentó ofrendas tanto de la región central como de la Gran Nicoya. Si ustedes prestan atención un poquito a las escalas, es muy interesante la relación entre la edad del individuo y el tamaño de los objetos, principalmente los de este lado, ¿verdad? Que son objetos cerámicos muy pequeñitos, ¿verdad? Muy miniaturas, ¿verdad? Lo que hablamos. La disposición en la que se registra el contexto, posiblemente responde a una remoción original de cómo pudo haber sido enterrado esta persona, porque están los restos como dispersos, lo mismo que las ofrendas no están como, digamos, colocadas en un patrón en específico, sino como alrededor. Y bueno, una diversidad de instrumentos, por ejemplo, tapas de vasijas posiblemente, ocarinas, representaciones de mamíferos, que en este caso es una danta en una edad juvenil, y una serie de tazones, y bueno, algunos objetos que no se pudieron reconstruir al 100%. Este tipo de figura femenina, que también es más común como en la parte de la fábrica y estas zonas de Grecia, que se han registrado en otros sitios. Justamente a nivel de registro de ofrendas procedentes de la región central, resalta este entierro, que es el entierro 22, que lastimosamente la excavación únicamente
abarcó la parte de los pies del individuo, no se pudo excavar completo, pero sobre los pies lo que se enterró o se colocó es, bueno, el único metate que les presenté ahorita y estas ofrendas cerámicas que son de la región central, principalmente como ese que es el Selva Café. Ok. No sé si, bueno, voy a hablar esto y luego te paso. Bueno, a nivel de discusión de los resultados, conforme justamente retomando lo que les mencionaba ahora, la historicidad de la arqueología, el hecho de repente analizar este sitio casi 30 años después de su excavación nos ha permitido también tener un margen de comparación o entendimiento de lo que ocurrió en el noroeste del país en términos de la vida cotidiana y en términos de las prácticas funerarias. En el caso de las prácticas funerarias, bueno, se ve una relación entre algún, digamos, sistema constructivo, ¿verdad? En tiempo y espacio para el periodo Bagaces, ¿verdad? Que guardan una relación principalmente con la zona de Caña Liberia y que justamente este tipo de ofrendas también es, digamos, así registrado en esta zona. La diversidad de grupos de edad en los que fueron, digamos, sepultados en estos individuos, como les indicaba anteriormente, lo que evidencia es que no hubo una restricción al parecer, al menos en estos montículos, en términos de sexo y de edad. Y el entierro múltiple, lo que sí genera es un cambio posiblemente en la organización social de Orocu, ¿verdad? Se inicia todo un proceso de cambio del entierro flexionado allá al entierro extendido y también, como no sé si le prestaron cuidado como a la imagen inicial y que aquí se aprecia, que es la sepultura de partes inarticuladas de las personas, principalmente de cráneo, de mandíbulas o extremidades, ¿verdad? Como parte del ritual funerario. En este caso, digamos, comparando con otros análisis que se han hecho en esta zona del noroeste del país, pareciera que la diferenciación social, ¿verdad? Al menos en estos montículos en particular, no se dio en términos de sexo y edad, sino por la presencia de ofrendas, ¿verdad? Entonces, el individuo, el infante con esta cantidad de ofrendas, lo que nos da la noción es que posiblemente eran ciertas herencias sociales a las cuales fue sepultado en su momento. Bueno, en esta parte hemos querido hacer un pequeño recorrido también por los diferentes tipos de enterramiento que se han visto en el noroeste de Costa Rica. Aparte de ese flexionado y extendido que nosotros comentamos que fue lo que más se encontró en Orocu, por lo menos en las pruebas que realizamos, tenemos un poco más temprano o lo más antiguo sería en el periodo Tempisque, que es de 1500 a 300 después de Cristo, ¿verdad? Que está ¿cómo se llama? Los entierros de paquete o entierros secundarios que el individuo se trajo o una vez que murió se expuso en algún lugar, ¿verdad? Durante un tiempo, luego se tomaron hueso por hueso y se colocaron tomando en cuenta los huesos largos, vean los fémur y tibias a un lado, al otro lado están los otros dos tibias y el otro hueso de la tibia y el fémur, ¿verdad? Y sobre esos huesos se fue colocando el resto del individuo. Es decir, ahí están todos los huesos que tenía el individuo en ese paquete. Y obviamente esos paquetes fueron envueltos, por lo menos yo los encontré envueltos en el Golfo de Nicoya, en una especie de tejido, como digamos, ¿cómo que se llama esto? Para pescar, se me olvida, como una fibra ¿cómo se llama? Sí, bueno, mastata es uno. O bueno, en este caso se vio que era Rhizophyra mangle, un tipo de mangle que le saca la cáscara y se puede trabajar muy bien y da una correa fácil de atar, digamos, todos los huesos y mantenerlos y llevar a cabo el enterramiento en el momento que los individuos
lo podían hacer. En este caso, pues es un cementerio muy interesante porque está en la pura orilla de la costa y normalmente está bajo el agua. Es decir, la conservación se dio más que nada por eso, porque no hay entrada mucho de oxígeno al estar enterrado en un manglar o en un antiguo manglar, y eso pasaba la mayor parte del tiempo con agua. Solo en ciertas épocas de marea alta es que se puede lograr entrar al sitio y ver y hacer las excavaciones. Un poco muy difícil. El otro tipo de enterramiento que les comentaba, el otro es el cremado. Se ve en esta diapositiva. Todas esas son ollas. Yo excavé ese sitio allá en la hacienda Los Inocentes, se le llama el sitio Mama Inés, y es de la misma época. Vean que es de 300 a 800 después de Cristo, o sea, es en el mismo momento de tiempo que está pasando esto en el Golfo de Nicoya, esto está pasando allá en la cordillera cerca del volcán Orosi. Estos enterramientos, ahí ubiqué 2 sitios con este tipo. Son ollas grandes y con los huesos cremados dentro. Nosotros lo que consideramos es que el individuo se expuso en un taburete así como esta mesa, ¿verdad? Con mucha maraña por abajo, se le dio fuego cuando estaba con todo y su parte blanda, es decir, con todo y carne, porque el combustible que da la grasa del cuerpo hace que se queme mejor y que se queme todo. Entonces lo que se agarró fueron las cenizas y los pocos huesos que no se quemaron y se agarraron y se depositaron en ollas y después se hizo el enterramiento en las ollas, ¿verdad? Es muy, muy interesante ese tipo de enterramiento. Hay 2 lugares en esa hacienda. Yo excavé solo en uno, en el otro lo visité porque me dijeron que estaban los guaqueros excavándolo y yo llegué y, ¿verdad? Estaba nada más la olla así pelada y ellos lo que hicieron fue sacarle las piezas porque adentro habían piezas inclusive de jade, obsidiana, bueno, lo que yo vi por lo menos en esta parte que excavé. Y después al otro lado tenemos de la zona Caña Liberia, esos sitios que son unos empedrados pequeños, un túmulo de piedras como este que se ve acá, y es un pozo que baja cilíndricamente, ¿verdad? Y allá en el puro fondo se encuentran las ofrendas y los restos del individuo. En la zona Caña Liberia la conservación nunca se puede comparar con la que estábamos exponiendo del sitio Orocu porque hay un terreno más ácido, está más cerca de los volcanes allá y no hay digamos, concha o otra parte de calcio que puedan utilizar los individuos los microorganismos que se comen el cuerpo humano y que la pueden utilizar en mayor cantidad de las conchas y otros materiales, ¿verdad? Bueno, básicamente eso sería lo que nosotros les vamos a exponer. Sin embargo, acá vean que se está muy claro en que consideramos que es importante que invitar a otros investigadores, otros arqueólogos, ¿verdad? Que lleven a cabo nuevas investigaciones en el sitio. Yo no excavé, pero nada del sitio. Tomando en cuenta el tamaño del sitio, yo hice unas pruebitas mínimas, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay un gran potencial todavía de lugar para obtener otras informaciones. Además, hoy día hay otros trabajos que se están haciendo con ADN antiguo y aquí es un sitio espectacular para hacer eso. Yo no sé, a veces me olvidó hablar con Ricardo, si lograron conseguir de estos unas muestras, que no son todas las que nos pueden funcionar para el ADN antiguo, pero es un punto estratégico porque si tenemos individuos que pueden ser algunos del Valle Central y otros que son de la Gran Nicoya, está la disyuntiva. Bueno, en verdad que ellos son grupos que vienen de migrantes, que vienen del norte, o qué es lo que está pasando. El ADN nos podría ver con otros individuos ya ubicados acá en el Valle Central o otros de Guanacaste mismo, a cuál filiación podían pertenecer. Pero esos son trabajos modernos que se están haciendo, también son caros, no es fácil hacerlo, ¿verdad? Hay que tener buenos contactos, pero consideramos que eso sería de los pasos importantes que podemos lograr con los datos que hay del sitio y con nueva información que se logre hacer en nuevas excavaciones, ¿verdad? Ahora, recordemos que a pesar de que hemos trabajado en unos sitios así, cosas muy pequeñas, sí ha tejido, yo digo, bastante de la historia antigua, porque el trabajo arqueológico es un trabajo muy difícil en términos de que es muy caro. Nosotros solos, o Javier y yo, nos vamos a excavar un sitio y nos da la noche y no hemos sacado ni 20 centímetros de tierra de una prueba grande, ¿verdad? Entonces hay que contratar personal, tenemos que llevar asistentes, tenemos que llevar más cosas para poder llevar a cabo las investigaciones. Otra de las cosas que hacemos nosotros cuando
estamos en estos lugares es que la gente muchas veces llega, estudiantes, etcétera, a visitar las excavaciones. En este caso, este sitio, en ese momento hubo bastante difusión televisiva principalmente, ¿verdad? Varios canales llegaron allá y les dimos o les di la información y entonces empezó a llegar una cantidad de gente pavorosa al sitio, ¿verdad? O sea, es bonito, pero a la vez viera que es incómodo porque entonces o uno mismo tiene que sacar el tiempo para explicarle a la gente y están llegando a montones, como se puede ver ahí el tropel de gente que viene de allá caminando al fondo, ¿verdad? Y otros que llegaron en camiones ganaderos, en todos vehículos llegaron. Este sitio es uno de los que yo he trabajado donde más gente he visto que llegue. Llamó mucho la atención y era gente del campo, toda la gente de ahí, de los alrededores, vinieron a gente hasta de Nicoya y otras partes llegaron hasta ahí a Chomes, ¿verdad? A ver las excavaciones, muy interesados en ver el trabajo, porque sí se prestaba en ese momento por la preservación de los individuos, ¿verdad? Y bueno, obviamente las ofrendas que se veían y los datos que logramos obtener, ¿verdad? Yo creo que básicamente, no sé si vos tenés alguna otra cuestión. Sí, aquí de repente creo que es importante resaltar que, bueno, muchas de esas investigaciones, como dice Juan, no se pueden hacer de manera sola, independiente, ¿verdad? Es un conjunto de personas que se van sumando en el camino. En términos de campo, bueno, Juan ha estado muy agradecido con la persona que conocía de manera superficial el sitio y que lo llevó a él. Primero para investigar, porque si no investigamos no se conserva, si no lo conocemos tampoco. El interés, ¿verdad?, de la comunidad en conocer su pasado, por supuesto, y en términos de los análisis que se hacen posteriores, es el acompañamiento de diferentes profesionales, ¿verdad? Entonces, de repente, para esta presentación queríamos también extender el agradecimiento, por ejemplo, a personas como Mirna Rojas, que era jefa del Departamento de Antropología que nos colaboró con el envío de una fecha de radiocarbono a Florida, porque sin eso no hubiéramos tenido ese dato tan preciso que les acabamos de mostrar. El acompañamiento de otra colega, Hazel Vargas, que nos ayudó con las identificaciones osteológicas, y así otros, digamos, colegas que se fueron sumando y que justamente como mencionaba Juan, la idea es principalmente cuando hay estudiantes interesados en llevar a cabo ciertas líneas de investigación, que bueno, aquí hay opciones, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Bueno, sí, yo creo que eso sería por parte nuestra, lo que es principalmente del sitio y un poco pues, mostrándole, como veíamos, esos otros tipos de enterramiento que hemos localizado principalmente en el noroeste de Costa Rica. Cualquier pregunta que ustedes tengan o la gente que está en línea, pues con mucho gusto. Si alguno tiene... sí, ok. Buenas noches. Tenía un par de preguntas. ¿Los montículos que eran de uso doméstico o eran funerarios y luego se convirtieron en concheros o en basureros? ¿Cómo es el orden del uso de los montículos? Y luego tú mencionaste, Juan Vicente, el perímetro de la tumba, de la fosa, tenía un color de tierra diferente, pero no era una tumba de cajón propiamente. Eventualmente se pudo haber usado un cajón de madera. Esas, digamos, dos preguntas. Perfecto. Mira, en cuanto a la primera de los montículos, tenemos dos cosas. Los montículos son, digamos, los espacios que se empezaron a trabajar, en este caso a nivel funerario, se hacen las fosas y se llega y se dice, bueno, ya aquí vamos a tapar, no vamos a hacer más utilización del espacio y se tapa con piedra todo el montículo, ¿verdad? Y entonces por eso nosotros excavamos piedra arriba y empezamos abajo y llegamos abajo hasta donde está la tierra firme, donde se nota ese cambio de coloración del suelo, que es un terreno estéril y un terreno removido, que se nota claramente por el tipo de textura
y en algunos casos hay fragmentos de cerámica o inclusive hasta de huesos de restos humanos, ¿verdad? Si se reexcavó la fosa en algún momento. Bueno. Y en el otro caso es que esos montículos que son meramente funerarios, ¿verdad? Muchas veces fueron también reutilizados por otras poblaciones que llegaron posteriormente, que es lo que estamos viendo ahí, que los utilizaron también para tirar basura, para tirar, digamos, concha, todo lo que ya se reutilizó, se desechó, perdón, una vez reutilizado para la comida, lo que sea, y se tiró todo eso encima. Eso lo hemos visto en varios sitios, en Papagayo, en el sitio de Papagayo probablemente hay enterramientos bajo de los concheros. Aquí, cuando yo hice la prueba en uno de los concheros, en el montículo 1, porque que es de concha, lo que yo les dije al principio, como la mitad o menos de la mitad de los montículos son de concha. En cambio, los otros son funerarios meramente, ¿verdad? Entonces, ahí lo que podemos ver es que se está dando ambas categorías, ¿verdad? Sí hay áreas domésticas y funerarias asociadas. Y los funerarios son bien claros por la más cantidad de piedra, como vimos en uno de los cascabés, ¿verdad? Que no es uno de los más grandes tampoco, que hay un bloque bien claro de piedra. Y eso lo hemos visto en muchísimos sitios, ¿verdad? De que es eso, o un túmulo pequeño, es un solo evento, como el que vimos de la zona Caña Liberia. Y el otro, ya que nosotros tenemos montículos ubicados, por ejemplo, en Guanacaste, de 100 metros de diámetro y 5 metros de altura. Pura piedra hasta llegar al piso para poder ver los individuos que estaban enterrados allá. Muy difícil de excavar porque hay que abrir un gran espacio para poder quitar toda la piedra porque se le puede venir a uno cuando está allá abajo a 5 metros de profundidad. Es bien difícil, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo fue el evento? Pues el evento fue que la gente para mí siguieron llevando ofrendas, más que nada piedras, como ofrenda a los difuntos. Algunas veces se tiró cerámica, porque nosotros hemos encontrado cerámica arriba, los tiestos, y seguimos más abajo y encontramos los que calcen perfectamente con la olla. O sea, lo que indica que se hicieron rituales póstumos, es decir, después de que se enterró el individuo y todo, como nosotros ir un día de muertos a visitar el cementerio, posiblemente la gente estaba ligada, pues obviamente con todos sus familiares anteriores, ¿verdad? Y llevaban a cabo esas actividades, ¿verdad? Ahora, obviamente que hay toda una actividad doméstica asociada ahí, que yo no la vi toda, desde luego no excavé, ¿verdad? Pero es claro, cuando hay todo este tipo de evidencia, las actividades domésticas están muy cerca, la extracción de sal para mí está muy cerca de este sitio también, que la domina ese grupo de personajes, ¿verdad? Y son de los materiales que usan para esos intercambios con el Valle Central o con, principalmente casi todo hacia acá, porque las poblaciones del norte iban a tener sal. Los que no tenían eran las de aquí abajo, digamos, toda la zona, los diferentes sitios arqueológicos. ¿Te quedó claro más o menos? ¿Sí? Cajón de madera. Sí, aquí también como complementándole de Juan, es como la percepción del cuerpo, bueno, de la muerte en esas poblaciones es muy interesante porque, por ejemplo, esta zona del Golfo se distingue mucho de Cañas Liberia en el sentido que en Cañas Liberia hacían esos eventos funerarios, dejaban los pilares, en muchos de estos casos como marcadores de esta parte de enterramientos y el sitio es abandonado. Aquí no, aquí digamos se continúa el mismo tipo de población ocupándolo, pero posiblemente el crecimiento de la población como tal generó esa reutilización de los montículos, ¿verdad? Entonces, claro, en este caso, esa mezcla de actividades funerarias con la cotidiana asemeja un poco más a lo que se ha registrado, por ejemplo, en la Bahía Culebra, que ahí sí hasta debajo de los concheros se encuentran enterramientos o a la par de los mismos enterramientos, sitios como Jícaro, la Cascabel, la Cascolo, que se han reportado eso. Entonces, va mucho, por eso tratamos de en algunas de las láminas compartir esta relación de la región como tal, ¿verdad? Porque no se puede ver de manera aislada. Igual en términos temporales, por ejemplo, termina siendo un poquito más tardío que en otras partes, por ejemplo en Cañas Liberia, que tal vez se acerca un poco más al 300, 500 después de Cristo, y en este caso es un poco más hacia el 800 de repente. Sí, disculpa, me faltó la parte de el posible cajón. Si nosotros vemos, en verdad es un cajón perfecto. Pudo haber existido madera, pero con el gran tiempo no quedó huella alguna. Por ejemplo, en San Lucas hice una excavación
en el Penal, y era un cementerio del Penal, muy reciente, digamos que fue durante el periodo del Penal, ¿verdad? De 1800 y resto a 1991, creo que por ahí fue cuando terminó el Penal. Y excavamos ahí un individuo muy interesante. No se notaba casi, y era arena, la pura arena, y no se notaba mucho que hubiera como eso, que hubiera madera, y sí se dice que los reos los enterraban en cajones de madera. Pero mira qué interesante, lo que encontramos fue las líneas de clavos de todo el ataúd. O sea, los clavos obviamente se conservaron más en la arena que la misma madera. Y en un caso de estos puede haber existido madera, y ahí en buenas maderas y todo, puede que se hicieran enterramientos así. Sin embargo, en ninguno de los sitios que hemos excavado, y principalmente, digamos, Huiscoyol, que es un sitio que tiene una conservación también grandiosa, no vimos nada de que tuviéramos madera. Encontramos puntas de flecha de madera, ¿verdad? Un metate de madera, eso lo encontramos. Entonces también uno se pone a pensar, bueno, sí se conservaron algunos materiales, podría haberse conservado. Entonces, si no se conservó, puede ser que definitivamente no estuviera, pero tampoco podemos dejarlo decir no había, ¿verdad? Es bien difícil en esa situación. Muchas gracias. Y buenas noches. Tenemos la curiosidad de saber si se determinó en algún momento el tamaño de algún individuo adulto. Vieras que en términos métricos no se hizo el ejercicio. Sin embargo, que justamente la imagen me ayuda, por el tamaño de algunas fosas, ¿verdad? Principalmente de los entierros primarios, pareciera que se puede estimar algunos tamaños posibles de las personas. Por ejemplo, algunas de las fosas tenían el largo de 150 por ahí centímetros. Entonces se puede estimar que ese era el tamaño por ahí de la persona, ¿verdad? Dependiendo de la edad. Pero no se realizó este ejercicio en términos digamos, de la estatura. Pero en otros sitios sí se tienen ese dato. Sí, eso le iba a decir. Lástima que no se hizo. Yo es que no lo podía hacer en el campo. Es un poco más difícil. Realmente es en el laboratorio para una mayor precisión, ¿verdad? Pero es bastante aproximado también hacerlo en el campo, pero fue muy difícil. Sin embargo, en las excavaciones que hice yo en la banda oriental, al otro lado del Golfo, en ese sitio de La Regla, cuando estaban aquellos entierros, ¿cómo se llama? En paquete, ¿verdad? Vea que ya está totalmente desmembrado el individuo. Sin embargo, tomando en cuenta uno de los elementos importantes, que es el tamaño del fémur, que es el hueso más largo nuestro, ¿verdad? Nosotros determinamos ahí que había poblaciones que medían 1,50, 1,52 a 1,62 en los hombres, y las mujeres entre 1,40 y 1,50, los que logramos determinar sexo y edad y estatura, ¿verdad? Y encontramos inclusive un individuo que medía más o menos 1,80. Entonces uno dice, bueno, hubo de todo tipo en la población que se logró conservar, ¿verdad? Pero la mayoría de trabajos que se han hecho en otros sitios que hemos obtenido esa información, la población nuestra a nivel prehispánico es muy pequeña. El promedio anda ahí, 1,60, ya 1,70 es un gigantón, y 1,80 ni para qué, ¿verdad? Son personas de menor tamaño, ¿verdad? Que es como normal. Nosotros vemos los indígenas, inclusive actuales, que están todavía en Cabeca, Bribris, aunque sean de otro estirpe, también no son personas muy grandes, ¿verdad? Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más? No. El sitio Orocu está en reserva, en una finca privada, no se volvió a guaquear, porque han pasado casi 30 años, ¿verdad? ¿Cómo ven la situación? Gracias. Muy buena pregunta. Mira, eso es una de las cosas que nosotros, y precisamente yo planteé un proyecto que se llamó el Golfo e Islas en el Museo Nacional, con el afán de eso, de revisitar esos sitios conocidos, por lo menos los que están conocidos, y otros, hacer una nueva prospección, ¿verdad? Trabajar a ver qué otros sitios más vemos para garantizarnos qué nos queda todavía a nivel de la evidencia arqueológica, ¿verdad?
Cuando yo estuve en el museo, yo terminé en el museo en el 2014. Entonces, yo todavía estaba yendo con frecuencia porque era una finca privada que era de la familia Orocu, por eso yo le puse el nombre de sitio Orocu. Y eso lo compró el INBU, bueno, una entidad esta del Estado, ¿verdad? Para hacer no el INBU, más bien era el sistema agrario, sí, ¿verdad? Y repartieron unas parcelas. Esas parcelas son más o menos de 2 hectáreas cada parcela. Entonces, este sitio, por ejemplo, la mayoría estaba en la parcela de Ricardo Guerrero, por cierto, y de Charlie, el otro señor al otro lado. Entonces, la mitad de los montículos estaban de un lado y la otra mitad en el otro lado, ¿verdad? Y todavía quedaban unas partecitas que salían. Inclusive, yo, por ejemplo, no pude ni mapear el otro lado del río. El otro lado del río del sitio habían restos culturales. Yo vi concheros y eso, pero la gente que no me permitieron, ¿cómo se llama? Hacer ningún trabajo. Eso es un problema que tenemos en arqueología y eso se hace por mucha gente porque ellos creen, por ejemplo, que ahí ya ellos no podían volver a tocar el terreno y no podían trabajar el terreno. Entonces, que se los va a expropiar el Estado, que esto y que el otro. Entonces, es bien problemático, ¿verdad? El tener esa situación. Como le digo, hasta cuando yo fui todavía el sitio se conservaba porque entonces uno está yendo, está dando vueltas y ellos tienen otras partes de la parcela que pueden trabajarla, porque ellos ahí pueden sembrar maíz o pueden sembrar que no metan arado o que no metan una máquina para pasarle por encima a los montículos para hacer eras o para ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso sí no lo pueden hacer, ¿verdad? Ahora, yo no sé si la gente del museo ha vuelto, yo no he vuelto a tener, aunque yo les pregunto a algunos compañeros de algunos sitios, en verdad, por ejemplo, como Cutriza, en San Carlos, un sitio monumental también, que yo excavé una parte y hicimos un mapa grande y todo, y también uno está siempre preocupado porque es uno de los sitios más interesantes del país, y entonces que la gente esté yendo, y Julio me contó que sí, que están yendo, que hubo un problema porque ahora lo dejaron y se hizo un charral y ya se hicieron semejantes árboles, entonces es problemático porque también los árboles también alteran un poco los montículos y los caminos y todo eso, ¿verdad? ¿Perdón? Y las piñeras en las zonas, está vuelta redonda el sitio, ¿verdad? Imagínense, nosotros luchamos con eso, hicimos una demarcación, por ejemplo en Cutriz, con toda el área que consideramos reserva, y se quedó como reserva. Y bueno, gracias a Dios se ha mantenido como reserva. Ahora más bien estamos viendo nosotros problemas, ¿verdad? Y es bien difícil en arqueología. Fíjate que, por ejemplo, en San Carlos yo propuse a la Municipalidad de San Carlos que la municipalidad que tenga otros terrenos, que los agarre y se los dé al dueño de ese terreno, que los use en otro lado. Y que eso quede como un sitio arqueológico que más adelante puede explotarse a un estilo Guayabo Turrialba, ¿verdad? Con visitación y todo, por la cantidad de estructuras y monumentalidad del sitio. Sin embargo, ahí se quedaron, que esto y que el otro, y una gente que sí, otros que no, la municipalidad cambia, y ahí está. Entonces, ahí está el sitio, por lo menos no se ha alterado, pero sí sabemos que no hubo como un buen apoyo de la gente, pues la otra también, por otro lado, y lo agarra la municipalidad y lo tiene, y después ahí lo cuida. Es otro problema también, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí el contrato con las piñeras es que ellos mismos supuestamente, pues, vigilan que nadie se meta, bueno, entre comillas, ¿verdad? Y se ha mantenido por lo menos un poco. Y algunos otros sitios que tenemos reservas arqueológicas, por ejemplo, en Papagayo, hay reservas arqueológicas en el sitio de Aracascolo, hay en Conchal, y algunos otros sitios, bueno, en el sur, los sitios de Ceras de Piedra, que también están conservados, ¿verdad? Pero obviamente son muy pocos los sitios que están conservados y que han continuado con una labor. Esa es la otra. Uno dice, está conservado, pero porque ahí está. Pero nada más, no se está haciendo ningún trabajo tratando de ver si se puede poner en valor cultural, que la gente pueda visitarlo. Eso realmente no se está haciendo casi, excepto esos sitios del sur que tenían cierto presupuesto, ¿verdad? Por UNESCO y eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos y a Juan Vicente y a Javier también que hoy desarrollaron la conferencia y invitarlo la próxima semana que tenemos la presentación también de un libro. Entonces, les agradecemos y buenas noches.